Hola, buen día a todas, todos y todas. Es un gusto estar aquí en la ciudad de Rosario y bueno, sobre todo con Denise decíamos y nos sentimos muy agradecidas por la manera y el espacio en que las compañeras del taller ECO posibilidades de reflexión, ¿no? Es un espacio muy coherente. Anoche estuvimos conversando, tomando jugo de remolacha ahí en el mercado, conversando sobre esos temas del feminismo, del patriarcado, en un lugar donde cada pared hablaba. Y hoy cuando entré acá también, ¿no? Hay intervenciones muy cuidadosas y bueno, yo creo que de eso se trata pensar la ciudad. Una ciudad desde una perspectiva ecofeminista, una ciudad en la que todos los lugares hacen que podamos vivir y vivir en una situación de cuidado, de reconocimiento de todes, ¿no? Entonces un poco con Denise decíamos, bueno, pero ¿qué les podemos contar? Y yo creo que un poco partir de la experiencia personal, o sea, cómo se llega, en mi caso siendo economista, a pensar las ciudades de un lugar feminista. Lo primero decirles que es gracias a las discusiones y al compartir con otras compañeras que empezamos a poder pensar el tema de la ciudad. Y eso también es muy importante porque creo que no solamente se trata de compartir trayectorias individuales, sino por sobre todo una manera de hacer, ¿no? Y la manera como desde el feminismo hacemos las cosas es con otras y con otros. Es decir, pensar en colectivo, pensar en conjunto. Y de esta manera, con una compañera del movimiento que se llama Verónica Gago, nos dimos a la tarea de hacer un texto para pensar las ciudades en clave feminista, cómo las mujeres pensamos la ciudad, y ahí empezamos a descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, la ausencia muy importante de textos que abordaran el tema de las ciudades desde una perspectiva de una economía feminista. Y ahí empezamos, por ejemplo, a reconocer trabajos fundantes, digamos, como el de Jane Jacobs sobre las ciudades en la década de los 60, que es el libro sobre muerte y vida en las grandes ciudades. Es una primera aproximación a pensar, bueno, ¿qué pasa con las ciudades cuando se piensan desde lo que hacen las mujeres? ¿Cómo se construye una ciudad donde las niñas y los niños puedan correr por ahí? ¿Cómo se construye una ciudad donde las niñas, digamos, no estén en un parque aislado y que ese parque aislado, lejos de la mirada y de la vida del vecindario, sea el lugar asignado para jugar? ¿Y qué pasa cuando más bien el cuidado se hace entre todas las personas del barrio? Porque yo creo que es una imagen idílica que yo creo que nuestras generaciones incluso no tienen, pero generaciones anteriores sí tenían esta idea de poder jugar en las calles del barrio. Como es una ciudad donde se juega en las calles del barrio y los vecinos están pendientes y el cuidado de todas las personas no está en manos solamente de la unidad doméstica. Y ese libro también nos sirvió para empezar a ver cómo efectivamente cuando se piensa desde un lugar subalterno, se pueden pensar otras cosas. Y esta es una invitación muy importante para todas aquellas personas que estén encarando reflexiones sobre el tema de la ciudad, y es que definitivamente pensar desde los lugares no hegemónicos nos permite arribar a otras conclusiones, ¿no? Pensar desde las mujeres, pensar de los distintos lugares y posiciones de las mujeres, cruzado por la clase, por la raza, por la etnia, por la proveniencia, por las diferentes identidades que atraviesan la categoría género, pensar desde la naturaleza, romper con el antropocentrismo. Parece que solamente las ciudades se pueden pensar de una manera antropocéntrica. Le contaba a las compañeras que yo doy la clase de economía urbana y los textos de economía urbana lo primero que dicen es ¿cómo es una ciudad? Digamos, ¿cómo les explicamos a los estudiantes qué es una ciudad? Bueno, la ciudad es lo que no es rural, desde la negación, ¿cierto? En los primeros textos, las que hayan o los que hayan visto la clase, uno, lo primero que le dice a los estudiantes, bueno, si ustedes quieren ver lo que es la ciudad, es lo que es no rural. Entonces, fíjense cómo se construye una visión de la forma de habitar
los lugares en una ruptura con la naturaleza. Y justo la invitación que nos han hecho las compañeras de este espacio ecofeminista nos ayuda como a desnaturalizar esas concepciones que adquirimos tanto en la vida común como en la academia. Entonces, en esta búsqueda, en esta intención de encontrar estas pistas feministas para pensar la economía feminista urbana, encontramos que en la década de los 70 en Escandinavia un grupo de mujeres empiezan a pensar desde un concepto muy interesante y muy útil que se llama infraestructuras para la vida cotidiana. ¿Y qué hacen ellas? En lugar de pensar la ciudad para la modernidad, para el desarrollo capitalista, ellas empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué no pensamos la ciudad desde las mujeres y desde las personas que no son el varón blanco, fuerte, sino de las personas que necesitan de otras? Y pensar las ciudades de la vida cotidiana les abrió un conjunto de posibilidades, por ejemplo, de desnaturalizar la especialización urbana entre producción y reproducción. Fíjense la forma como está organizada la ciudad, en la que los lugares de vivir son unos, los lugares del trabajo, de los negocios son otros. ¿Y qué pasaría si pensamos una ciudad donde todo esté más integrado, ¿no? Bueno, Rosario, digamos, en esta parte es bastante asequible, pero lo que es, por ejemplo, 6 de la tarde, entrar al subte de la ciudad de Buenos Aires con un bebé en brazos, con un cochecito, una persona en muletas. Entonces, pensar las ciudades de ese otro lugar permite imaginar otras formas de organización y otra forma de movernos. Esta mirada sobre las infraestructuras de la vida cotidiana tienen también un elemento muy importante, es que hay una interpelación directa al Estado y tiene mucho que ver con lo que es el Estado europeo, y por eso muchas de las recomendaciones que producen este conjunto de investigadoras lo que producen es todo un conjunto de intervenciones desde el Estado para hacer que la separación, para romper, digamos, con esa separación radical entre producción y reproducción, y de hecho ellas construyen unas iniciativas de pensar formas de urbanización en donde lo reproductivo sea más colectivo, más comunitario. En esa misma lógica, encontramos también que en España, de una manera muchísimo más reciente, a partir de la economía feminista, hay todo un cuestionamiento al homo economicus, ¿no? Y la idea de que la ciudad está construida para el homo economicus. ¿Y cómo es eso? Bueno, pensar una ciudad donde todas las personas son atléticas, adultas, saludables, competitivas, y por eso, digamos, tenemos en nuestras ciudades veredas muy angostas, no hay rampas, los lugares para caminar dentro de la ciudad no permiten que una persona se caiga y con suerte no le pasen unas por encima de otras, transportes públicos en los que hay que ser aguerrida y aguerrido para entrar, ¿no? Personas capaces como de defenderse en esta selva urbana. Y lo que hacen las economistas feministas es empezar a mostrar cómo esa concepción del mercado egoísta, individualista, competitiva, un poco de lo que decía Adam Smith, el egoísmo individual y la lucha feroz que produce la competencia finalmente genera el bienestar social. ¿Y qué pasa cuando la ciudad se piensa desde ese lugar? Bueno, tenemos ciudades que son un poco no vivibles para las personas dependientes, para las personas que no pueden desplazarse de esta forma atlética que nos demanda la ciudad, para las personas que se hacen cargo de otras, para las personas que quieren bajar la velocidad y mirar por el lugar que transitan. Entonces, esa lógica del homo economicus es discutida porque lo que encontramos de manera creciente es que el neoliberalismo también nos invita a que cada vez más las ciudades sean plataformas para la operación de los grandes negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos intervenciones urbanas en casi toda América Latina, en donde los centros de las ciudades se dice recuperación de los centros urbanos, ¿no? Y entonces hay todas unas políticas de gentrificación feroces.
Y la pregunta más importante que podemos hacer desde una perspectiva no solamente feminista, sino también de colonial, desde la economía social, desde la economía popular, es cuando hablamos de recuperación urbana, ¿recuperación para quién? Porque todos esos centros urbanos que dicen recuperarse están habitados por personas. No son desiertos, son lugares que están habitados por sectores populares, ¿cierto? O por villas o por otras formas de construcción del hábitat popular. Entonces, es muy importante porque en el ámbito de la ciudad, los discursos de modernización, los discursos modernizantes, en general tienen detrás una lógica económica neoliberal de extractivismo, de financiarización, de burbuja inmobiliaria, pero también muy importante de desplazamiento, arrinconamiento de sectores que no pueden participar por los ingresos que tienen, de esa espiral de la especulación financiera. Entonces, fíjense cómo, pensando desde la economía feminista, podemos tener otros elementos para pensar la ciudad. Llegando ya a América Latina, encontramos que los antecedentes para pensar la ciudad parten de una mirada sobre el mundo de lo popular y de lo urbano, y ahí tenemos el enfoque de la construcción del hábitat popular que releva el lugar de las mujeres, y ahí se piensa muchísimo desde las estrategias de sobrevivencia, y es muy interesante porque encontramos autoras tan interesantes como Mazzolo, por ejemplo, que en la década de los 70, de los 80, empieza a relevar las luchas que dan los sectores populares urbanos en América Latina, la lucha por la tierra, la lucha por los bienes y servicios públicos y lo que eso significa por construir una ciudad con una lógica femenina y popular. Y entonces encontramos que las mujeres ahí juegan un lugar muy importante porque son mujeres que no solamente sostienen con su trabajo las necesidades de la unidad doméstica, sino que sus luchas por el hábitat popular las convierte también en líderes e interlocutoras con el Estado. Y ahí hay una enorme diferencia con la forma como se construye la mirada de feminista o la mirada del lugar de las mujeres en la ciudad en relación con Europa, porque en Europa hay una negociación y una propuesta de formulación de políticas públicas y acá lo que encontramos en América Latina es una lucha por las condiciones del hábitat popular, es decir, un Estado que interviene sobre todo para desplazar a los sectores populares, para convertir en esos lugares a la lógica de la valorización financiera y la capacidad de los sectores populares para organizarse y además disputar el acceso a la ciudad, el acceso a los bienes, a los servicios públicos y el acceso a una política pública que los reconozca como habitantes urbanos. Y esta lógica de las estrategias de sobrevivencia es muy importante porque también reconoce cómo en América Latina la construcción del hábitat popular se construye también con eso que ya llamamos la tercera jornada. ¿Y qué es la tercera jornada? La lucha comunitaria, ¿no? Porque hay que estar en la junta comunal, hay que estar en las reuniones y la forma como eso se convierte en un espacio que décadas después es capturado por el Estado para externalizar en las mujeres y en los sectores populares la aplicación de las políticas públicas. Así que, bueno, esos son los antecedentes que vamos encontrando de la forma como se piensa la economía urbana desde una perspectiva feminista. Y en esa recuperación de antecedentes, por supuesto, encaramos también el tratamiento que dan las instituciones multilaterales, en particular el Banco Mundial y en particular UN Habitat. ¿Y qué encontramos ahí? Que las mujeres efectivamente son tomadas como protagonistas desde estas instituciones, desde una lógica que la llaman la prosperidad urbana. Pero ¿cómo funciona esta lógica que nosotras consideramos que es hecha a nombre de las mujeres, pero no es una lógica feminista? Porque es una lógica que supone que el lugar de las instituciones multilaterales es favorecer
que las mujeres, digamos, sigan cumpliendo con las obligaciones sobre lo reproductivo, a la vez de facilitarle las condiciones para que generen ingresos monetarios. Y lo que reconoce en particular el Banco Mundial es que los procesos de violenta incremento de la población urbana. Fíjense que en América Latina el 82% de la población es urbana. Y eso no es un dato para estar felices, sino es un dato para preguntarnos por qué tenemos tanta concentración urbana en América Latina. Y seguramente a la tarde, cuando María Estela hable del extractivismo, podemos también discutir. No es un ideal que seamos cada vez en América Latina población urbana mayoritariamente, y vale la pena discutirlo porque mucha de ese crecimiento de las ciudades tiene detrás procesos muy violentos de desplazamiento, de extractivismo y de destrucción de las condiciones para que las economías campesinas, para que las economías agrícolas no monopólicas se sostengan. Entonces, el Banco Mundial, al reconocer ese proceso de extractivismo, da como un dato natural que las ciudades crezcan y que son las mujeres las que contienen el dique del bienestar social, es decir, el tiempo exacerbado de las mujeres dedicadas al cuidado, dedicadas a la generación de ingresos, son una clave para sostener el bienestar de las ciudades. Y por supuesto nosotras criticamos esa visión porque justamente una perspectiva feminista no es una perspectiva que todavía busque la explotación cada vez más grande de las mujeres, como se hace con los discursos de empoderamiento, que muchas veces lo que buscan es que el tiempo de trabajo de las mujeres se siga extendiendo al infinito. Por eso ya no hablamos de tercera jornada, sino incluso de cuarta y quinta jornada, por la multiplicidad de responsabilidades que tenemos las mujeres al mismo tiempo. En esa lógica también de cómo las instituciones multilaterales han abordado la mirada del aporte de las mujeres o la mirada feminista, encontramos todo el discurso de las ciudades seguras, y en particular es muy importante decirlo porque Rosario fue una de las ciudades que en América Latina hizo todo el piloto de las ciudades seguras. Y si ustedes recuerdan, digamos, una de las políticas centrales de las ciudades seguras tiene que ver con los vagones rosa, ¿no? Con los vagones del transporte público específicamente para las mujeres. Y lo que justamente planteamos es que esas lógicas de segregación espacial de las mujeres o de producir recorridos seguros para las mujeres, decir, bueno, las mujeres podemos caminar por estas calles en donde hay una presencia y una densidad urbana importante, donde hay alumbrado público, donde hay transporte, donde hay movimiento. Esos son los lugares por donde debemos transitar. Y creo que cuando pensamos las ciudades de una perspectiva feminista, se trata justamente de que las mujeres podamos caminar por donde querramos, ¿no? Entonces, fíjense que ahí lo que nosotras nombramos es que lo que hay es un proceso de tutela, ¿no? En lugar de que las mujeres podamos, como cualquier otro ser humano no considerado femenino, transitar por donde quiera, ¿no? Tenemos que ir por los carriles que nos designa el Estado. Y si entonces, en lugar de meternos en el vagón rosa, nos metemos en el otro vagón, y si nos violaron, nos tocaron, bueno, es que estábamos en el vagón equivocado. Entonces, fíjense la trampa impresionante que es esas políticas de segregación urbana, porque justamente de lo que se trataría una ciudad para las mujeres sería una ciudad en la que se desmontan las lógicas patriarcales, ¿no? Las lógicas que hacen que el cuerpo de las mujeres sea un espacio que puede ser agredido, porque lo más interesante es que en toda la formulación de las ciudades seguras para las mujeres no se nombra el papel, por ejemplo, de los varones. No está. El problema de que nosotras seamos seguras en la ciudad es un problema de las mujeres. Es decir, si nos metemos por el callejón oscuro, bueno, ¿quién nos mandó a meternos por ahí? En lugar de construir una forma de habitar lo público que haga la ciudad vivible para todos. Entonces,
Lo que planteamos, y en esto traigo lo que pasó en México, si ustedes ven las pancartas de lo que pasó hace esa revolución maravillosa de las mujeres en México, lo que decía la pancarta es: a mí no me cuida la policía, a mí me cuidan mis amigas, ¿no? Y es que hacer un espacio vivible para las mujeres no se construye desde los lugares de la tutela, sino se construye desde la fuerza y desde la forma de entender los derechos que tenemos, y eso yo creo que tenemos ciudades más seguras y más posibilidades de una mejor vida a partir de las marchas y de la forma como hemos ocupado el espacio público, ¿no? De la forma como las mujeres, mediante un movimiento vital que ocupa los lugares públicos, es capaz de decir: nuestro cuerpo no es una zona de sacrificio, ¿no? O sea, creo que uno de los grandes aportes del movimiento feminista ha sido romper con la lógica de que el cuerpo femenino es un cuerpo para ser abusado, que es el cuerpo disponible para que en los contextos de crisis, en los contextos de ajuste, la violencia patriarcal sea desfogada. Justamente a partir de las luchas ambientales, el concepto de zona de sacrificio, que en conversación con colegas del campo, digamos, ellos han usado el concepto de zona de sacrificio para nombrar ese proceso por el cual ciertas zonas de un territorio son las zonas en las que terminan los basurales, las industrias contaminantes, y quiénes son las poblaciones sobre las que recae, ¿no? Entonces son poblaciones migrantes, son poblaciones de bajos ingresos, son poblaciones con infraestructuras urbanas frágiles o sin infraestructuras urbanas. Entonces ese concepto de zona de sacrificio que surge de esa conversación con el campo de la ecología es muy útil también para pensar que uno de los grandes aportes del movimiento feminista es impedir que en un momento de brutal ajuste estructural, donde los varones pierden los trabajos, donde hay un mandato patriarcal por la superioridad masculina, digamos, y en donde hay mucha rabia social, lo que hace el movimiento de mujeres al salir masivamente a denunciar las violencias que sufrimos las mujeres es impedir que el cuerpo de las mujeres sea ese lugar de expresión de la frustración social, ¿no? O sea, fíjense que los feminicidios que hemos tenido no son obra de un demente que mató a una mujer, sino en general son perpetrados por varios varones. Y Rita Segato nos lo ha enseñado bastante bien, cómo el cuerpo de las mujeres es territorio y es un espacio donde se expresan los poderes, ¿no? La violencia sobre las mujeres es una violencia enunciativa, nos dice Rita Segato, porque el cuerpo, al ser considerado territorio y paisaje, es también un espacio para inscribir el poder. Por eso en los momentos de crisis económica, de violencia de las políticas económicas, la violencia hacia las mujeres se acrecienta. Y justo lo que hacemos en el movimiento de mujeres cuando salimos todas a la calle es decir: nuestro cuerpo no va a ser ese lugar, nuestro cuerpo no va a ser zona de sacrificio. Si vamos a denunciar la violencia que sufrimos, vamos a politizarla y a ponerle un nombre responsable. Vamos a, vamos a interrumpir esa interacción entre patriarcado y capitalismo que hace que nuestro cuerpo, como lo dice Silvia Federici, sea el bien común, ¿no? Esa expropiación que estamos siempre amenazadas, que nuestro cuerpo sea expropiado. Entonces es muy importante porque a partir de esas luchas que damos también podemos pensar hacer una propuesta para pensar la ciudad en otros términos. ¿Y cuáles son las alternativas, digamos, esas alternativas postpatriarcales para pensar la ciudad, para pensar esa ciudad ecofeminista? Primero, una ciudad donde se ponen en el centro las condiciones para la reproducción. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí no hablamos solamente de las condiciones para la reproducción humana, sino también para las condiciones para la reproducción no humana. Y es
romper con esa separación radical que propone esa visión de la economía urbana neoliberal, en donde lo urbano es lo no rural, lo no natural, y justamente pensar otra forma, una forma más solidaria con la naturaleza y con los habitantes de otros territorios de habitar la ciudad. Una ciudad donde las condiciones para la reproducción no sean una responsabilidad ni de las mujeres ni de los hogares, sino pensar una disposición de lo urbano donde lo reproductivo esté integrado a la vida cotidiana. ¿Y eso qué implica, por ejemplo? Que las personas mayores puedan transitar y desplazarse y acceder a todos los lugares de la ciudad sin ser arrasadas por la velocidad que nos impone el productivismo y la explotación a las que todos y todas estamos expuestos. Se trata de pensar una ciudad que reconoce la manera en cómo en América Latina un acto fundante de lo urbano han sido las luchas por las condiciones de reproducción. Fíjense que en la última década hemos tenido marchas impresionantes por la educación pública, por el boleto urbano, por la disminución del boleto urbano, contra los tarifazos de los servicios públicos, por los hábitats populares, contra las flexibilizaciones laborales, ¿no? Entonces lo que tenemos es un continente que en las ciudades se moviliza para disputarle al capital las condiciones de reproducción, para sostener los espacios de lo público. Entonces, pensar y recuperar las ciudades de una perspectiva feminista no se hace desde un lugar abstracto, se hace sobre todo desde el lugar y el cuerpo que habitamos, y eso en América Latina significa reconocer la forma como el hábitat popular ha hecho que nuestras ciudades tengan otra manera también de funcionar, la forma como podemos hablar de una feminización de la política, y cuando hablamos de una feminización de la política, hablamos de la manera como los movimientos sociales han sido capaces de enunciar las condiciones de reproducción como una forma de pensar lo urbano. No solamente pensar las intervenciones urbanas para que las ciudades sean vitrinas para el turismo, vitrinas para los negocios, sino que sean también espacios para que sus propios habitantes puedan tener salud, educación, vivienda, recreación, ¿no? La disputa por impedir una segregación urbana racista. Fíjense en Córdoba, por ejemplo, la marcha por la gorra. ¿Qué es la marcha por la gorra? Es una forma de denunciar la manera en que el racismo se asienta en nuestras ciudades y los sectores populares son perseguidos por la policía en el centro de Córdoba, al punto que los chicos de los sectores populares temen ir al centro porque saben que van a ser perseguidos y acosados por la policía. Esas intervenciones también ponen de presente la necesidad de pensar una ciudad no para la reproducción del capital, sino para pensar una reproducción de la vida de todas las personas. Y por supuesto que pasa mucho por reflexionar el cuerpo de las mujeres. Una ciudad donde las mujeres podamos transitar libremente es una ciudad donde seguramente todos los actores sociales pueden desplazarse. Bueno, dejaría acá para compartir con ustedes y sobre todo con Denise. Muchas gracias. ¿Qué agregar ahora, no? Si nos acaba de dar una clase magistral. Me quedo con, anoté algunos puntitos que me parecieron súper interesantes para poder hacer así una especie de diálogo, porque tocaste algunos puntos como que retoman ciertos aspectos bien específicos de la arquitectura y el urbanismo. Con todo lo que cuenta Nati, ¿no? Que es este proceso de patriarcalización que estamos viviendo, que acontecen en las ciudades, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en la práctica? ¿Cómo llevamos en nuestro día a día estos ejercicios de resistencia para repensarnos, empezando por nuestro cuerpo territorio, que es el primer lugar que habitamos, para después luego sacarlo al barrio, sacarlo a la ciudad, sacarlo con la familia, los pares, los vecinos? Si tomamos todo lo que Nati nos cuenta, ¿no? que estuvo buenísima y hay muchas cosas que yo iba por ahí a decir y digo, bueno, a ver,
hagamos un ejercicio teórico, práctico de repensarnos. ¿Por qué? Porque desde la arquitectura y el urbanismo vamos a la práctica. Entonces, si decimos que hoy por hoy las ciudades necesitan volver a repensarse, tenemos que pensar en este urbanismo en clave feminista. ¿Qué estaría sucediendo? Si el urbanismo feminista es un horizonte político de transformación al cual tenemos que ir, significa que hoy por hoy estamos padeciendo una serie de opresiones, limitaciones que están coartando la posibilidad de sostener la vida, de reproducir la vida. Entonces, si lo que se enfrenta al feminismo es el patriarcado, ¿qué entendemos por patriarcado? El patriarcado es el proceso de todas las dominaciones que involucra el colonialismo, el capitalismo, ¿no? Que son las formas de cómo la vida es coartada cuando no encajás en un canon. ¿Cuál es ese canon? El hombre blanco, burgués, urbano, autónomo, letrado. Hasta hace un tiempo era el hombre, el de familia, el militar, ¿no? Que vive en las ciudades. Ese hombre es el que fue tomado como imagen y semejanza para construir el mundo tal cual lo conocemos en la actualidad. Si nos remontamos a 500, 600 años atrás, ¿cómo eran nuestros territorios latinoamericanos, los territorios del sur global? ¿Qué fue pasando en el proceso de conquista y colonización? ¿Qué leyes se impusieron? ¿Cómo se fueron ordenando las ciudades? ¿Cómo se fueron diagramando para que este poder pudiera ir tomando ese caldo de cultivo para meterse y hacerse canónico, hacerse hegemónico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Hablo ahora sí un poco de arquitectura y urbanismo. Las ciudades latinoamericanas son ciudades accidentadas, con unos paisajes maravillosos y diversos. Sobre todo son onduladas, ¿no? Tenemos muchos montes, muchas sierras. ¿Y qué se nos impone? La topadora, la dominancia, un modo de producir ciudad que está basado en unas leyes que idearon allá en Europa los reyes católicos, que es las leyes de Indias, el trazado de las ciudades mediante el damero. ¿Qué es el damero? Una cuadrícula rectangular que va pasando por su paso con lo que haya, con los recursos naturales, con las sociedades que están asentadas más espontáneamente. ¿Y qué es lo que rompe ese damero? La reproducción cotidiana de la vida, la reproducción comunitaria. Las comunidades, para sostener sus garantías de sustento, o sea, los medios que les permiten la vida, no está ordenado geométricamente, rectangularmente. La vida es dinámica, las actividades económicas, culturales que desarrollamos son complejas y están enredadas, interaccionadas entre un montón de factores que hacen que hoy por hoy, en esto que contaba Nati, que seguramente Maristela nos lo va a poner hermoso a la tarde, este avance de los extractivismos. ¿Qué pasa con todo lo que está pasando en relación al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad? La Tierra nos está mostrando su capacidad limitada de sostener justamente ese modelo que viene desde hace tantos años imponiéndose, haciendo como tabula rasa, como si nada existiera, con esa mentalidad omnipotente, androcéntrica, antropocéntrica de que el hombre es el centro del universo y que como él es el centro no importa todo lo demás. Vamos a ir allá con ese modo de entender y construir el mundo. Ese modo de entender y construir el mundo ejerce una visión dominante sobre todas las otras formas de entender el mundo, que son invisibilizadas y son producidas como no existentes. ¿Qué es la producción de la no existencia? Lo rural, bueno, lo subdesarrollado, lo marginal, lo que no es a imagen y semejanza de ese hombre urbano, blanco, burgués, capitalista, letrado, ¿no? Entonces, si el urbanismo feminista es nuestro horizonte político de transformación social, el urbanismo patriarcal es lo que tenemos que desmantelar para desvelar sus entramados, sus operatorias y sus ontologías fundantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de urbanismo, de planificación territorial, de ordenamiento territorial de ciudad, como dijo Nati? ¿Qué es lo que le enseñaron a ella? La ciudad es lo que no es campo. ¿Y qué es el campo entonces? Es un lugar de producción de no existencia. Es a donde están los recursos, es a donde está todo lo que nos sostiene la vida. Así todo tenemos
ese ímpetu por ahí de pensar de que eso no importa, eso no vale, eso está, porque total, como siempre estuvo y va a seguir estando eternamente. Y sobre esas bases construimos nuestros sistemas políticos, económicos y donde se fundan las ciudades. Entonces, estas son políticas, lineamientos, formas de organización, gestión y materialización de los espacios en los que operan claramente poderes bien definidos. Tiemblo toda. Entonces, ¿qué tenemos para decir? El urbanismo no es neutral y no obedece a un hombre universal, a un ser universal. Y ojo, digo hombre y no estaría bien. Vendría a ser un ser que se considera universal, ¿no? Este urbanismo responde a una determinada manera de ver y organizar el mundo y está determinado por qué entendemos, esto es fundamental, por desarrollo, por progreso y por calidad de vida. Todo eso va a estar ligado a la productividad. Bajo esa visión de mundo que es dominante, el territorio se convierte en una mercancía, es un recurso para un fin, que es disputada para la acumulación del capital. Entonces, las ciudades, a lo largo de todos estos años de procesos de transformación, son grandes acumuladoras de capital, como dijo la Nati. Hoy por hoy las ciudades concentran ingentes cantidades de capital financiero, que encima es financiero, no está físicamente, sino que se mueve. Entonces tenemos esta ciudad global de la que habla Saskia Sassen, la arquitectura de la ciudad global, que es la que caracterizó muy bien en un libro Saida Mouji, mostrando cómo las grandes ciudades del mundo son iguales en un montón de aspectos. Por más que vos estés en Nueva York, en Londres, en Singapur, vas a tener un montón de elementos que las singularizan. Y mucho de eso tiene que ver con las cadenas, con las franquicias que van reproduciendo un modelo de ciudad que se homogeneiza, va perdiendo esas características que la hacen única y que son los motivos por los cuales muchas veces en este fenómeno de los procesos de turistificación la gente viaja a los lugares para ver la singularidad, pero después quiere sentarse en la esquina de siempre a comer un McDonald's o tomar un café en Starbucks. Entonces, ahí la Saskia Sassen siempre dice, ¿necesitamos realmente en cada esquina de nuestras ciudades un Starbucks o podemos pensar de que en esta garantía de sustento podemos tener otro tipo de comercios, otro tipo de actividades que nos vinculen? Sí, nos tomamos el café, pero no hace falta tener esa franquicia a la que nos está impulsando este capitalismo tan feroz que tenemos en este momento. Entonces, las ciudades materializan esta concepción dual y jerárquica del mundo, ya que están pensadas en clave binaria, invisibilizando o negando otros elementos que son claves. Y en esto acá hay algo que me parece que es importante y que entabla un diálogo con lo que contaba Nati. Esta concepción dual y jerárquica del mundo se establece sobre que materialmente, tomando como los binarios en relación a la sociedad y a la naturaleza. La sociedad pensada como la ciudad y la naturaleza pensada como el campo. Como decía ella, lo que es urbano por un lado y lo que es rural por el otro, y no existe. Ahí, en esa ruptura tan importante que hay en la concepción de mundo respecto de la sociedad y la naturaleza, tenemos que entender que no podemos pensar en una reproducción de la vida posible si no nos pensamos en, voy a tomar dos conceptos claves del ecofeminismo, que es en interdependencia y en ecodependencia. La interdependencia es la característica que nos reconoce como seres que nos necesitamos entre todos, ¿no? Es esta característica del cuidado en determinados momentos de la vida. Si bien somos seres individuales que tenemos nuestro cuerpo territorio, hay momentos particulares de la vida donde no nos podemos pensar solos. Por más que eso es lo que el sistema quiere, en este hombre individual del self-made, que es exitoso, que es el empresario de sí mismo y que todos tenemos que estar en esa, todo el tiempo en las redes sociales, autopromocionándonos, subiendo una foto por día, porque si no, no tengo los likes.
Eso es lo que el sistema quiere. Por eso se gastan ingentes cantidades de energía en represas hidroeléctricas para sostener el sistema de consumo energético que tenemos, para sostener la evolución en la tecnología. El 5G sabemos que es una forma muy destructiva que se está viniendo y que lo quieren probar en países latinoamericanos, los países del norte. ¿Y eso para qué es? Para tenernos aislados, para tenernos sometidos, solos, consumiendo y para perder esa potencia que tenemos cuando nos reunimos, cuando nos congregamos para transformar lo que vemos que no está bueno. Entonces, la interdependencia nos dice que en determinados momentos de la vida, como cuando uno es un niño pequeño, cuando uno es un adulto mayor, en situaciones de enfermedad o, por ejemplo, de embarazo, no podemos estar solos, sino que necesitamos profundamente el contacto con el otro. Esas tareas son las que quedan invisibilizadas y son las que son reproducidas por las mujeres en la domesticidad del hogar. Por lo tanto, no es visiblemente aceptada socialmente. Se da por hecho, lo tenemos que hacer, no queda otra. La ecodependencia no reconoce las bases materiales que posibilitan la garantía de sustento de los pueblos, la que garantiza los flujos económicos, materiales que permiten que las ciudades funcionen, que permiten todas las dinámicas urbanas que nos habilitan el día a día. Si nosotros vemos acá de dónde proviene, tenemos que hacer esos ejercicios constantes de entender de dónde viene lo que tenemos, para ver a dónde le podemos chinguear la onda para ver si podemos desde nuestros actos cotidianos hacer algunas pequeñas transformaciones que es obvio que no vamos a decir tenemos que hacer todos nosotros. Hay un Estado, hay un sistema que debe ser desmantelado en sus bases profundamente, pero también en el día a día todos podemos ir como haciendo pequeñas cosas para ir generando estas transformaciones, ¿no? ¿De dónde nos viene la energía? ¿De dónde viene el agua? ¿Por qué podemos estar conectadas? ¿De dónde viene todo lo que nos habilita esta socialización, ¿no? La ruptura, entonces, entre sociedad y naturaleza acarrea otros binarios. Y voy a tratar de no chinguearlos, pero sería sociedad-naturaleza, del lado de la sociedad hombre-mujer, ciudad-campo, mente-cuerpo, público-privado, doméstico, casa, reproducción, producción-reproducción, ¿sí? Esos binomios son los que han sedimentado el modo de hacer las ciudades tal cual las conocemos, ciudades occidentales. Y de a poquito se va metiendo en todas las formas no occidentales de entender el mundo. Es tan grande el sistema que por más que antes estaba dividido como Oriente, Occidente o como fuera, hoy por hoy Occidente es esta visión hegemónica de lo que el mundo significa, entendiéndolo por desarrollo, progreso y calidad de vida. Bueno, entonces, este segundo elemento del binomio es producido como defectuoso, incompleto, inexistente, a los que les corresponde desarrollarse para llegar a emular a este primer elemento del binomio, que es el que determina el poder de enunciación, es el que tiene la validez. Entonces, encontramos que ciertos espacios y seres, esto ya lo dije, son pensados como pobres, atrasados, salvajes, subdesarrollados, en tanto necesitados de desarrollo. Y ahí es a donde viene el Banco Mundial, la ONU, las políticas, a meternos estos planes. Los planes, la Revolución Verde en los 50, Mujeres y Desarrollo también, fueron todas políticas que después de la posguerra, con Truman en el 49, dijeron, bueno, hay que reconstruir las ciudades. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué imaginario de desarrollo y progreso le metemos a esto para poder poner a traccionar todas esas fibras del capitalismo que estaban ahí un poco desordenadas después de la guerra, ¿no? El paradigma de desarrollo moderno dio lugar a la división de las funciones en la planificación de las ciudades. Nati también lo mencionó, esto de el paradigma moderno que decía, por un lado se habita, en otro lado se trabaja, en otro lado se recrea, y entre medio de todo eso circulamos. Y por eso se vinieron haciendo enormes carreteras para transportar materias primas, personas,
rompiendo los tejidos de la vida. Las avenidas y cada vez las infraestructuras de integración regional, como las que están habiendo en Latinoamérica con IRSA, son destructoras de formas de vida, son formas de sacar la vida de un territorio para llevarlo convertido en un commodity a otro lado. Entonces, los arquitectos y los despachos gubernamentales en esta época que les estoy hablando, entre los 50 y los 60, con apoyos de empresas de automotores, Citroën es muy conocido por esto, que financió muchos de los planes de reconstrucción de las ciudades de posguerra, y otros ejemplos que tenemos como Brasilia en Brasil. Son ejemplos de estas ciudades que están pensadas desde esta concepción hegemónica, desde este ser que es autónomo, que se traslada en línea recta, porque están pensadas para estos seres autónomos, de la casa al trabajo y después eventualmente hacer una cosa, y no desde las redes de la vida que sostienen las mujeres, que no son tramos lineales los que recorren, son tramos enredados en tela de araña, porque de la casa se van a llevar a los niños a la escuela, de llevar a los niños a la escuela tienen que hacer las compras y así, y todo eso en esta concepción del urbanismo moderno las dejaba muy alejadas a unas funciones unas de las otras, sin tener en cuenta que los tiempos de las mujeres son esenciales justamente para la reproducción del capitalismo. Entonces, es ingenuo, o sea, ¿cómo está pensado esto? ¿Hasta dónde seguimos sosteniendo estos modos de hacer ciudad, no? Jane Jacobs, que la Nati la nombró, es una mujer muy, muy, muy importante dentro de la teoría de lo que implicó una crítica a ese urbanismo feroz moderno. Ella se mudó, empezó a estudiar los suburbios en Estados Unidos, viendo cómo era afectada la calidad de vida de las mujeres que tenían que trasladarse hasta los centros urbanos y cómo esas vías de comunicación que fueron rompiendo los tejidos de los barrios empezaron a coartar las relaciones sociales que ellas tenían, los modos de vincularse y demás. En esa misma época, Lefebvre determina este concepto que por ahí lo conocen, que es el derecho a la ciudad. También se empezó a problematizar en esa época, después de toda esta movida del movimiento moderno, quién tiene acceso a la ciudad, a quiénes les es negada, a qué valores corresponde, ¿no? Y un tiempito después, David Harvey, que es un geógrafo, dijo, el derecho a la ciudad no es solo esa capacidad de acceso que tenemos a los lugares, sino la capacidad de transformarlos en algo radicalmente distinto, en algo que realmente merezca la pena disfrutarse y vivirse. Entonces tenemos que este modo de hacer ciudad, este modo de urbanismo, fue constituyendo ciudades excluyentes, elitistas, binarias, violentas, ciudades fragmentadas, donde conviven, como dice la Ana Falú, obscenidades en tanto a riquezas y pobreza, separadas por un muro. Hay imágenes muy fuertes que muestran cómo de un lado un muro te divide un country de una villa, un país de otro, que esto lo estamos viendo que se está alzando muchísimo en este momento, de crear fronteras, barreras, para un lado unos y para el otro lado los otros, ¿no? Sin posibilidad de interacción. ¿Y qué poderes operan en esos espacios fronteras de borde que limitan? Entonces, en estas ciudades se están sucediendo procesos muy complejos de extractivismo urbano, de gentrificación. Gentrificación es el cambio de un uso por el otro cuando hay un capital que se mete para refuncionalizar el sector. Entonces tenemos, por ejemplo, un caso muy concreto de Córdoba, que por ahí si viajaron y conocen, es el barrio de los artesanos, barrio Güemes. Ese es un barrio característico desde hace muchísimos años donde se daban dinámicas culturales, productivas, con economías sociales solidarias, autónomas, de personas que durante muchísimos años formaron lo que es hoy un lugar espectacular, hermoso, de socialización, de intercambio, un lugar con mucha vida. ¿Qué hace el capitalismo? Encuentra que ese espacio que fue traccionado por la gente en su cotidianeidad, lo capitaliza,
le genera renta y lo va gentrificando, lo va cambiando. De ser el lugar de los artesanos, ahora es el lugar de los hipsters, de lo que tiene onda, ¿vieron? Esa cosa como industrial, con toda una estética urbana que les acorde. O sea que aprovecha procesos que se dieron de manera social para reinsertarle el capital y se beneficia. El Estado, se benefician las corporaciones, se benefician las franquicias y demás. Entonces, este plusvalor del extractivismo, el clásico, el extractivismo de los recursos naturales en los territorios rurales, también es reinsertado como plusvalor en las ciudades. Los ojeros, ese plusvalor que le genera, lo capitalizan en ladrillos y hay, lo que se puede ver hoy en las ciudades latinoamericanas son edificios vacíos, cuando hay una creciente problemática habitacional respecto del déficit de viviendas que hay para los sectores populares y marginales, los cuales son excluidos también a las fronteras, a los bordes, en esta ciudad que elige no verlos, que los expulsa, los segrega y los lleva a todos a casitas iguales, a las fronteras, donde no hay tejido de la vida, no hay posibilidad de garantizar la vida, porque los dejan solos con unas pequeñas casas, ahí no hay tejido comunitario, porque no está el hospital, no está la escuela, no está la salita de cuidado, no están los negocios, no está el dispensario, el centro de salud, ¿no? Que son fundamentales para garantizar el día a día, la reproducción de la vida. Entonces, ¿qué los están? Los están confinando a salvarse como puedan, o sea, están excluidos, expulsados de estas ciudades que, como dije, son elitistas, son violentas y ejercen ese poder que tienen en determinar quién es el que puede estar y quién es el que no puede estar en este modelo de ciudad actual en las que vivimos. Entonces, las ciudades son lugares de especulación y no de la vida. Se piensa en términos de rentabilidad y en esa rentabilidad las mujeres son el último eslabón de la cadena. La crisis de habitabilidad que genera todo esto, que venimos contando, genera un proceso de crisis civilizatoria, que es en la que vivimos en la actualidad. Y esa crisis civilizatoria significa que es la crisis del modelo de desarrollo y progreso que viene forjándose desde eso que les contaba desde hace un tiempo. De que el lugar urbano es la meta, es el urbanismo como la meta del desarrollo. Y este es un progreso al que se llega en topadoras, claramente. Este modelo occidental, patriarcal, capitalista de habitar nos ha alejado del modo sistémico de habitar, que es el que se corresponde con lo que reivindican los ecofeminismos, con la interdependencia y la ecodependencia que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué posibilidades tenemos? Tenemos que recuperar los espacios micro, recuperar la capacidad de crear comunidad que tenemos entre las personas, desde nuestro cuerpo territorio hacia lo que le sigue, la familia, el barrio, la ciudad y así. ¿Qué significa esto? Que lo que está coartado en este binomio que separaba la sociedad de la naturaleza, hay que reorientar esos procesos para recuperar la relacionalidad. Entonces tenemos que esta forma de ver al mundo que es dominante, tiene que ser, que es de la divergencia, que separa, pensar nuevos paradigmas que nos reconecten con la permanencia, con la capacidad de volver a dotar de diversidad a los espacios, a la vida misma. Recuperar la relacionalidad, que implicaría repensarnos desde el paradigma de los comunes y lo comunal. Los comunes, los bienes comunes son todos los bienes que son de todos y que provienen de la biosfera. Es todo lo que nos permite estar respirando, viviendo hoy en día. Y lo comunal es la capacidad que tenemos colectivamente de interaccionar. Entonces, lo importante acá es relocalizar, como dice la Ana también. El urbanismo, entonces, es una forma de repensar los espacios que habitamos desde ese nuevo paradigma que rompe con los binarios que fueron instituidos por la modernidad y que toman a la esfera relacional de la vida de las personas y del territorio, una ontología territorial y una ontología relacional. Tiene que ser con un enfoque holístico que ejerza una crítica al positivismo, al materialismo y al individualismo.
Collect.6 es un grupo de mujeres urbanistas de Barcelona que dicen que este urbanismo feminista tiene que lograr que las ciudades promuevan cuidar, se corresponsabilice de los cuidados, cuide al territorio y nos deje cuidarnos. ¿Cómo le hacemos? Relocalizando las garantías de sustento. ¿Cómo? Participativamente, transdisciplinarmente, tomando varias escalas, no pensando desde lo micro, ahí sí lo macro, ya pensando toda la interrelación de factores que intervienen a la hora de hacer, pensar, legislar y garantizar la ciudad del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer procesos de descentralización, que no todo esté centralizado en un lugar, en el centro. Pensar en espacios que puedan ser vividos dignamente en cada barrio, en cada célula habitacional, ¿no? Pensar la proximidad, redes cotidianas de cuidado, en esta hacer ejercicios territoriales, los mapeos de cómo son los recorridos de las mujeres, cuáles son las dinámicas que realizan en el día a día y repensar esos espacios a partir de esos mapeos, no de reproducir lógicas que vienen de otros lados o de reproducir la ciudad que sabemos que no funciona. La ciudad tiene que incorporar aspectos de diversidad, que eso que esté cerca se corresponda con la diversidad de sujetos y trayectorias de vida. No todos tenemos la misma edad, la misma formación cultural, económica, capacidades físicas y demás. Entonces tiene que involucrar a la diversidad de sujetos que habitamos este mundo, sin ningún tipo de distinciones, en el sentido de que todas esas diversidades tienen que ser incorporadas. Tienen que ser ciudades autonómicas, que promuevan la libertad y la independencia, que podamos caminar por donde querramos, no en el vagón rosa. ¿Por qué el vagón rosa? Y encima rosa. Ahí hay un claro sesgo de cómo nos estereotipizan, ¿no? De cómo somos pensadas y cómo la política pública después ejerce ciertos proyectos para contener la cuestión social. Ciudades que recuperen la vitalidad. Una ciudad o un espacio barrial es vital cuando vemos que tiene vida, cuando la seguridad se da a partir de las redes de confianza, representatividad y singularidad. ¿Por qué? Porque todas estas ciudades tienen que poder pensarse en horizontes políticos para la despatriarcalización, la descolonización y la autonomía como aporte para la lucha por la sostenibilidad de la vida y el buen vivir de los pueblos. Creo que hasta ahí. Hola. Bien, gracias Natalia y Denise. Ahora vamos a abrir un espacio, unos minutos, para preguntas o comentarios que quieren hacer. Aquel que no quiera hablar por micrófono, les podemos acercar unos papelitos para que escriban sus consultas, dudas. Así que bueno, los invitamos a participar del panel debate. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Hacele. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. No, lo que es re interesante, ayer también estuve en codo a codo en la charla. Digo, la propuesta no es fácil, digamos, lo de lo micro, ¿no? Lo de las redes cotidianas de cuidado y participar nosotras mismas. Incluso, por ejemplo, yo vivo en un pasillo y interactuar con los vecinos y los vecinos es muy difícil. Pero bueno, hay que seguir, digamos, intentar y organizarnos. Y después, bueno, esto de el cuidado, de no caer en que hay un Ministerio de la Mujer y joya, un vagón rosa, joya. Acá en Rosario pasa mucho que, por ejemplo, hacen playones deportivos en los barrios, abren calles, hacen canchitas de fútbol, hay centros de salud, como vos planteabas, o sea, a lo mejor hacen barrios en las periferias con todo ese equipamiento, pero después están vacíos o están, por ejemplo, a las plazas se juntan los chicos, viste, la típica de vender droga, o hay tiroteos en los barrios, entonces la gente no sale a la calle.
Así que bueno, estar, digamos, pienso eso, estar atentas a todo lo otro que implica, o sea, que es las relaciones entre las personas, fundamentalmente. Eso. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario? Ya te llevamos el micrófono. ¿Le acercamos el micrófono? O un papelito, si alguien quiere. Hola, sí, buenos días. A propósito de lo que dijeron y lo que vos comentabas, yo pensaba, bueno, cómo es posible implementar lo comunal y que cada uno, acá va a ser muy fácil ponernos de acuerdo porque venimos convocados por un interés, por una intención, porque ya estamos movilizados. Pero cómo hacer esto, cada uno, yo les propongo, en su medio. Es difícil, es trabajoso, pero yo creo que es el camino necesario para poder lograrlo. Es decir, muchos vivimos en casas, tenemos la suerte de vivir en casas, el privilegio hoy de vivir en casas y tener un barrio relativamente determinado, pero seguramente muchos de ustedes viven en departamentos donde hay 40, 50 familias, yo he vivido también ahí, y sabemos lo difícil que es. Pero si no comenzamos en ese ejercicio, creo que va a ser muy difícil cambiar, además de la educación y además de las grandes propuestas, digamos, que cada uno sostenemos. Y además poder tener empatía con el otro, aunque piense distinto y aunque actúe de una manera distinta muchas veces, creo que en este momento y para nuestro país esto es fundamental. Poder encontrar esa posibilidad de reconocerse en las cosas que compartimos, en las necesidades comunes que tenemos y en el sentimiento de poder sumarnos a algo para tener un resultado que nos beneficie a la mayoría, beneficie a todos. Hay siempre algunos, muy pocos, que se benefician con las separaciones, el individualismo. Y esto, bueno, creo que es algo para proponernos hoy aquí, ¿no? Les agradezco mucho a ustedes sus palabras y sus posturas. Bueno, gracias, porque realmente uno por ahí en el cotidiano hay un montón de cosas que las vive y las naturaliza aún desde este lugar de ser mujer, ¿no? Yo me quedo pensando en ese borde, si bien Rosario intenta descentralizar, hace rampas, algunas, tiene colectivos cada tanto para discapacitados y que puedan subir en su silla de ruedas. Es decir, es una ciudad que desde la inclusión en discapacidad viene trabajando y le falta muchísimo. Me sigo preguntando en esto de la distinción entre lo público y lo privado. Principalmente yo que estoy en educación, pienso en los niños que van a la escuela pública y me pienso a mí en la escuela pública criada en un pueblo chiquito donde yo era la hija del empleado con el hijo del médico y del comerciante y estábamos todos en el mismo espacio. Y hoy ya no pasa eso. Es decir, la escuela privada, donde están estos espacios, digamos, de los hijos de los blancos, rubios, ojos claros, o poderosos, o con determinado poder adquisitivo o cultural. A veces el poder adquisitivo no está, pero sí está lo cultural. Entonces, bueno, creo que tenemos mucho trabajo desde todas las organizaciones y bueno, mi gran pregunta, ¿cómo romper ese modelo hegemónico capitalista global, ¿no? Que ya es mundial? Me quedo con una imagen acá cerca, en Oroño y los Hilos Davis. Hay un espacio que fue abandonado donde hacían una huerta en una plaza
Y también cerca de un bar acá, donde en una época había una huerta donde cada uno pasaba y regaba. Y bueno, y también desapareció y no está más. Y no la sostuvimos, ni yo como parte de esta, me hago responsable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo recuperar eso? Que bueno, que Rosario en algún punto ya lo viene haciendo, que hay que integrar más porque los bordes siguen estando. Como decía la compañera, hacen playones, hay centros de salud, están los distritos, es decir, la gente que tiene que gestionar algo lo hace dentro de su espacio. Igualmente, falta muchísimo, las villas están al lado de Fisherton, entonces las fronteras de las que hablaba Denise, es así, uno cruza una calle y no se juntan unos con otros, entonces toda la gente de Fisherton con alarmas para que los que están al lado no le entren a robar, ¿no? Todas estas cosas que nos pasan en las ciudades y de las que a veces, e incluso, bueno, en esta cuestión de la segregación, de los miedos, de las inseguridades y del que tiene gorrita, del que es morochito, ¿qué me pasa, digamos, con estos tránsitos por la calle también? Y que a veces no dudo si viene con una campera Nike y sí dudo si viene con zapatillas Pampero en mi época, no sé cómo son ahora las marcas. Esas cosas, ¿no?, que nos pasan desde los paradigmas mismos en esas interrelaciones, y Rosario lo vivió con Gendarmería. Vivimos una situación de Gendarmería donde el que tenía un color más oscuro no podía habitar la calle. Y fue terrible. Bueno, nada más, es decir, el aporte sí, desde que me gustaría, digamos, cómo lo piensan ustedes desde ese lugar, nuestras intervenciones en ese diario cotidiano. Es decir, cuál es el aporte que podemos hacer para desnaturalizar eso que tenemos natural y que hacemos, y que entramos a ser parte de eso mismo, de lo que a lo mejor hoy estamos un poco haciendo consciente. Eso es mi pregunta, digamos, o el aporte de ustedes. Yo creo que sí, sin duda es un desafío. Este no está prendido. Igual creo que se escucha, ¿no? ¿Sí? Es un desafío enorme porque claramente en estos binarios que establece que por un lado tenemos unas urbanidades excluyentes, elitistas, y por otro lado tenemos un campo productivo donde se produce todo lo que después se lleva a la ciudad. Hoy por hoy están habiendo incipientes procesos de transición a partir de estos procesos de crisis donde los territorios se están repensando. Tal vez a mí, por mi trayectoria personal y de investigación, transitar no ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Buenos Aires, me ha tocado pensar estas cosas, y tal vez lo tendría que haber mencionado al comienzo, es justamente en estos territorios más, si se quiere, periurbanos o rururbanos, donde hoy por hoy se están sembrando alternativas, muchas de ellas acompañadas a partir de los procesos de crisis del 2001 que fueron motorizando alternativas al modelo de desarrollo hegemónico, gente que no tenía un mango, que había sido expulsada de las grandes ciudades, gente que después también con las políticas públicas de acceso a la vivienda, unos años posteriores, también fueron expulsadas de la ciudad porque el suelo en la ciudad es muy caro, entonces que se fueron a comprar tierra barata en los bordes urbanos. Entonces, en esa amalgama de personas que fueron habitando estos territorios que hoy por hoy son los que están en franco proceso de crecimiento y de expansión sin regulaciones, sin ningún tipo de ordenamiento, se está avanzando con esta ciudad difusa que se caracteriza, ¿no?, sobre los bienes naturales, y se está reproduciendo este modelo urbano en territorios donde las particularidades implicarían repensar otro modo de hacer ciudad, otro modo de crear comunidad. Ver esas alternativas, a mí me venía como bastante bien estas cosas que les cuento, crear estas redes de cercanía, procesos que a partir de la lucha por la tierra en territorios donde hoy con el avance de la frontera agrícola, la minería, están las comunidades liderando estos procesos como de reivindicación de lo que implica habitar en un territorio, que no es solamente tener la tierra donde asiento una vivienda, sino que implica el todo.
el cómo se gestiona el alimento, cómo son las redes y demás. Entonces, en el análisis de esas prácticas que yo estuve viendo en torno a la agroecología, la producción social del hábitat, las mingas, cómo buscando elementos del mismo territorio y sin romantizar, ¿no? Porque han sido procesos difíciles, duros, que si las comunidades no estaban pujando todas juntas en hacer un proceso colectivo, nadie terminaba su casa, no había alimento. Entonces, claro que para pensar en ciudades más grandes implica todo otro desafío, implica un montón de otras herramientas que hoy por hoy capaz estas experiencias de transición pequeñas, incipientes, dan algún tipo como de luz que debe ser claramente complejizado en los ámbitos urbanos porque se disputan otras lógicas que comprometen mucho más o no estos procesos. No sé si más o menos por ahí va. Vos, Nati, ¿qué te parece? Sí, sumando a la conversación, porque bueno, todo lo que han planteado las compañeras y Denise da una muestra muy fuerte de los desafíos que tenemos, pero cuando tú planteabas ¿qué pasa en esos barrios, en los márgenes, que está la plaza, que está el lugar deportivo, que está el taller y la población no va? Yo quisiera amarrarlo, no nos da el tiempo para desarrollarlo, pero ayer cuando estábamos en el lanzamiento de la economía postpatriarcal hablábamos de las economías GOR, ¿no? Esas economías para la muerte que son producidas por la presencia de las mafias, particularmente de los sectores narco, de los sectores ilegales, en plena coexistencia con la policía y con los poderes locales. Entonces, tenemos efectivamente una enorme contradicción en relación con el Estado, porque por un lado el Estado hace la plaza, pero por el otro el Estado también está representado por una policía que captura a los pibes muy jóvenes y los convierte en soldaditos de sus redes de narcotráfico. Entonces, por supuesto que eso produce procesos de habitar esos territorios de mucha coerción, donde la libre circulación prácticamente no existe, porque un pibito, una pibita de 12, 13 años que está ahí puede ser capturado por estas redes. Entonces, por supuesto que al taller de poesía no van, que la forma de habitar el parque o la zona verde es una zona complicada, porque todos esos espacios están dominados y jerarquizados por esa presencia de esas economías GOR. Entonces, también es algo que nos falta pensar, ¿no? Ese ordenamiento urbano producido por estas economías ilegales, entre comillas, porque en realidad estas economías no funcionarían si no fuera por la plena coexistencia con policías, jueces. Es todo un entramado institucional que permite que esas economías tengan pleno poder de constituir la vida cotidiana en esos territorios. Entonces, por un lado tenemos que nuestras ciudades tienen lugares hermosos, árboles, que pareciera que hacen de la vida lugares más habitables, ¿no? Nuestras ciudades como vitrinas, todas las ciudades de América Latina, pero a la vez tenemos esas economías GORE que secuestran, que construyen una forma terrorífica de habitar la ciudad en los márgenes, ¿no? Y que producen un proceso de enclaustramiento urbano, enclaustramiento para las mujeres, para no ser secuestradas por las redes de tratas, para que el mafioso no la vea y se la lleve, ¿no? Para los niños para no ser soldaditos, qué proyectos de masculinidad, qué proyectos de feminidad. Ayer hablamos mucho de eso, pero si eso que discutimos ayer lo ponemos en el campo de la ciudad, nos da todavía desafíos adicionales. Y eso en nuestras ciudades que son profundamente racistas, con una policía que también excluye de los lugares de alta valorización financiera a los cuerpos no blancos, a los sectores populares, ¿no? Más tarde, Jacqueline de la CETED nos va a contar mucho más de esto, pero qué significa hacer parte de la economía popular y qué significa situarse en los lugares de alta valorización, ¿no? ¿Qué persecuciones se sufren? Entonces, sí, en realidad tenemos un montón de desafíos y lo bueno de esto es que, bueno, queremos
que a todas las que están acá y a todos los que estén acá, bueno, dejarles como una semillita para que estos temas tan difíciles que tratamos de abordar sean profundizados y trabajados, porque necesitamos muchas personas pensando en estas múltiples dimensiones, porque efectivamente la forma como ha sido pensada la ciudad no es una forma para que todas las podamos habitar, ha sido pensada más para las necesidades del capital que para las necesidades de las personas y de la naturaleza. Bueno, eso mismo, claro. De la periferia o el que tiene una posibilidad económica que escapa de esa urbe aplastante para irse a lugares más naturales, entre comillas, es decir, generando y la segmentación urbana, que lo que vos decías, que la ciudad, no vivimos en una ciudad, sino en varias ciudades. Un lugar que tiene que ser transitado por cuerpos con determinado color, con determinada apariencia, con determinada ropa, y que esos lugares de la ciudad, para transitar libremente ahí, hay que tener esa aportación de rostro también, ¿cierto? Y otros lugares de la ciudad que tienen que ser habitados por personas con otras características. Eso con los countries toma una dimensión dramática, porque efectivamente es la ruptura de la solidaridad total. Los ricos nos juntamos solo entre los ricos y además no pagamos impuestos, no contribuimos a la construcción de lo público y no nos comprometemos a hacer de la ciudad un espacio para que todas las personas puedan coexistir. O sea, los countries son una expresión radical de la ruptura de la ciudad como un espacio de lo solidario y de un espacio de lo común. Los countries son la negación de lo común. Justamente vivir en la ciudad y afrontar todos estos debates y salir a la calle y marchar. De hecho, un poco lo que vengo planteando es pensar el movimiento feminista como un nuevo común, porque mujeres con muchas diversidades, con muchas diferencias, con conflictos también, somos capaces de construir una forma de ocupar la ciudad. Y cuando salimos a la calle, la ciudad está de verde, porque todas las mujeres podemos, con nuestras diferencias y con nuestros conflictos, disputar por una transformación de un ordenamiento social que facilita todas estas formas de violencia, de explotación, de extractivismo, de no construcción de lo común, ¿no? Así que sí, efectivamente ahí está el enorme desafío. Y yo creo que también para no solamente tener esta mirada sobre lo que nos falta, también reconocer lo que hemos logrado. Porque si hoy estamos hablando de una ciudad desde una perspectiva ecofeminista, es porque todas estas luchas han construido en la sociedad la posibilidad de escuchar y hacer estas reflexiones. Y eso también es muy importante, porque para las preguntas que hoy nos estamos haciendo son preguntas que tienen muchas luchas generacionales detrás, y eso también es una construcción de lo común. También no solamente para ver lo que nos falta, que es un montón, pero también para estar felices por todo lo que estamos construyendo. Y bueno, estamos en un momento en que claramente la democracia le pone límites a la extracción capitalista, a la financiarización de la vida. Entonces, también poder reconocer la forma como la sociedad está luchando por una ciudad y una economía para la vida y no para el extractivismo y la financiarización, ¿no? Por ahí, para agregar algo así como más técnico respecto de los countries, también con este proceso que se está dando de que las clases medias, altas quieren mejores calidades de vida, y también hay toda una mercantilización del imaginario, de lo subjetivo, de lo que implica esa calidad de vida, que está en contacto con el verde, con los recursos naturales y demás, se va extendiendo, como les decía recién, estos procesos de ciudad difusa hacia los márgenes. Entonces, están conviviendo extractivismos, los clásicos, como el extractivismo por el avance de la frontera agrícola, la minera,
y demás, con procesos de extractivismo territorial por el fenómeno de los barrios cerrados, los countries, los grandes complejos turísticos recreativos en territorios paisajísticos privilegiados, que son para unos pocos y que conllevan a este hacer ciudad diferencial, excluyente. Y acá lo estamos pensando, está bien, los ricos se encapsulan en esa vida que ellos eligen construir, ¿no? Y lo estamos viendo desde que ahí no hay un proceso de interdependencia, como plantea el ecofeminismo. Pero tampoco está habiendo en esos procesos una concepción de la ecodependencia. ¿Por qué? Porque esos countries, esos complejos turísticos promocionados por el desarrollismo urbano, conllevan a grandes transformaciones territoriales, a grandes pérdidas de recursos naturales. Muchas veces lo que sucede, por ejemplo, hablo del caso particular de Córdoba, que es a donde yo estudio, trabajo y conozco. Para que se puedan generar estos procesos, estos desarrollismos inmobiliarios en estas zonas tan hermosas, se requieren grandes transformaciones de la tierra. Y eso lleva aparejado que no haya esa concepción, como veíamos más temprano, de lo relacional, de entender que poner una casa, hacer un country, una cancha de golf, implica la gestión de un montón de energía y de recursos que va a hacer que invariablemente ese lugar, tras la llegada de esas nuevas infraestructuras, se transforme. ¿Cuáles son las problemáticas que están aconteciendo en la ciudad por este proceso? Estos countries, estos barrios, urbanizaciones y demás, se instalan en cuencas, zonas de cuencas. En las sierras hay muchos ríos. Que estén asentadas en zonas de cuenca implica desmontar todo el bosque nativo que se encuentra a su alrededor, que son los que van tejiendo con sus raíces esas redes que hacen que cuando llueve, en las épocas estivales, puedan absorber toda esa agua y derivarla a los ríos con un caudal que sea sostenible, que sea el que tiene por naturaleza. Cuando se avanza con estas obras, lo que se hace es destruir con la topadora, ¿no? Como decíamos, el progreso es ese lugar que llega en topadoras, hacer una tabula rasa y se insertan las obras. Entonces, ¿qué pasa? Esa capacidad de absorción que tenía el suelo, como también sucede con los campos de soja, hacen grandes destrucciones, porque cuando llueve se producen inundaciones con pérdidas de la vida, que nunca son en los lugares a donde se hicieron esas obras, sino como en el lado B, en la parte como de los servicios, en la calle, en la cortada, donde se genera la transición entre lo privado y lo público, de nuevo esa frontera, porque cuando se desgarra ese circuito, los que padecen la instalación de esos procesos también son los sectores marginales, los campos, los campesinos, las personas que todavía están sosteniendo otros modos de vida que son, con el avance de estos, son perjudiciales. ¿Por qué? Porque sus campos son cercados. También pensemos en las especies animales, con el avance del desarrollo urbano, en las sierras, toda la flora y la fauna autóctona va perdiendo su hábitat, va perdiendo esos espacios que tienen para garantizar la reproducción de su vida justamente por el avance de esta urbanidad. Entonces, repensar esas cosas implica pensar el ordenamiento territorial claramente desde una perspectiva participativa y relacional, que tenga en cuenta la interdependencia, pero también la ecodependencia. Es un momento de poner la vida y la tierra en el centro. Hola. Perdón, estaba fuerte el micrófono. No, pensaba esto, justo yo estaba por decir, digo, cuando pensamos a veces en el tema de quizás una plaza, un playón, ¿qué tanto de eso hay de la propuesta que genera el Estado en relación con la población, digamos? ¿Qué tanto diálogo hay ahí? Bueno, yo soy trabajadora del Estado y pienso todo el tiempo en donde uno como Estado está garantizando determinadas cuestiones y dice, pero ¿cómo? La gente no se apropia de esto, que está re bueno, pero digo, la población en realidad no pasó por un proceso de discusión, junto con, en este contexto, las autoridades estatales, para definir qué se hace, cómo se hace, qué queremos como población para ese territorio, digamos, ¿no? Y ahí en ese sentido también me llevaba a esta pregunta de qué pasa cuando el Estado está garantizando un montón de cosas,
y qué pasa con la autoorganización colectiva de los territorios, ¿no? Parecería que cuando el Estado garantiza y está presente, empezaría a disminuir todo lo que tiene que ver con la autoorganización colectiva, la defensa del territorio, la lucha por pertenecer, y viceversa. Cuando tenés un Estado más ausente empieza, digamos, ¿no? como la demanda, el empezar a reclamar. Digo, ¿no? ¿Qué término medio habría entre esas dos cosas? Por un lado, esto de poder construir con la ciudadanía, con la población, con la gente que habita ese territorio, qué es lo que quiere que haya ahí, porque en realidad, digo, ¿no? ¿Quiere una plaza o preferiría, no sé, un centro de cuidado infantil? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué se necesita? Sectorizando por barrio, porque cada barrio en cada lugar tiene su idiosincrasia y su funcionamiento. Y por el otro lado, bueno, me venía esta pregunta de cómo hacer convivir esta, yo lo entiendo, no sé cómo plantearlo, creo que es un problema, ¿no? Digo, cuando el Estado está más garantiza algunas cosas, la parte de la autoorganización y viceversa. No sé si se entiende por ahí, pero... Totalmente. No sé si, más que responder, quería contarles sobre una intervención en la Villa 31. La Villa 31, que es un espacio disputado por tantas lógicas y con un interés muy fuerte del gobierno de Larreta por convertirlo en un espacio para la valorización financiera, ha sido un espacio que con la política de urbanización de las villas ha estado muy ocupado por el gobierno durante estos últimos años. Y lo que tú dices viene justo a la medida porque, por ejemplo, hicieron una política financiada por el Banco Mundial de embellecimiento de la villa y como tenían que tomar fotos no solamente para sus publicidades, sino para el informe del Banco Mundial, reunían a las mujeres sobre todo y les preguntaban con qué plantas quiere cubrir la fachada de su casa, ¿no? O sea, cuando hay en esta crisis y en este ajuste estructural, la pregunta era ¿con qué plantas? ¿Qué flores quiere que vayan? Otra de esas formas participativas truchas, les preguntaban en la cancha de fútbol, ¿cuántos juegos al mismo tiempo quiere que vayan? Y la gente decía, pero si es que jugamos fútbol, no puede estar el básquetbol y el voleibol al mismo tiempo porque vamos a entrar a chocar. Entonces, es muy interesante porque políticas como esa, realmente lo que tienen detrás es un interés por generar una propiedad individual sobre la vivienda para luego, por la vía de los impuestos, por la vía del encarecimiento de los servicios públicos, expropiar a esas poblaciones de su vivienda. Y mientras tanto generan todas esas políticas que ellos nombran como embellecimiento, el McDonald's en la Villa 31, que son todas intervenciones ficcionales, ¿no? Que sirven para hacer el checklist del Banco Mundial y sacar las fotitos, pero que no tienen nada que ver con las problemáticas de una población que está completamente destruida por las políticas de ajuste, por el desempleo, por la presencia muy fuerte del narcotráfico en la villa y el control territorial que está haciendo. Y esas son las cosas que no se discuten. Se discuten qué plantas quieren poner en la fachada de sus casas, ¿no? Hola. Bueno, primero quería agradecerles por las charlas, las dos, porque estuvieron buenísimas. Y en base a algunas cosas que dijeron, a mí me surgió una duda que me viene recurrentemente, que tiene que ver con la escala y esto de las ciudades difusas y las ciudades concentradas, en parte porque mencionaron que América Latina tiene más del 80% de población urbana, acá en Argentina es más intenso todavía, nosotros tenemos más del 90% de población urbana. Y también un poco porque habían mencionado de esto de que, bueno, de que en el centro, por ejemplo, acá en Rosario tenemos megatorres, pero hay déficit habitacional y la población con menor poder adquisitivo no puede acceder a esos departamentos en los que se capitaliza la renta, en este caso sojera, pero podría ser otra renta proveniente de otro modelo extractivista, no sé, de otra actividad extractivista. Y terminamos haciendo parques habitacionales en las periferias. Puntualmente en Rosario tenemos diseminados un montón de parques habitacionales en lugares donde justamente no hay tejidos comunitarios
y que también vienen a impermeabilizar lo que nos queda sin impermeabilizar de las cuencas. Entonces, digamos, estamos contribuyendo a una ciudad difusa y uno piensa, bueno, lo mejor sería tener una ciudad más concentrada. Pero a su vez, digo, no, se me ocurre, cuando nosotros tenemos ciudades más concentradas, con mucha cantidad de población, con mucha densidad demográfica, es más difícil visibilizar esta ecodependencia. O sea, acá en el medio del concreto, o sea, acá, bueno, justo tenemos un humedal gigantesco enfrente, digamos, pero cuando uno se mete en el medio del centro y tenés edificios de 30 pisos, no sé, en el trajín, en lo cotidiano, es mucho más difícil visibilizar esto, que hay un montón de procesos ecosistémicos que te están sosteniendo, y quizás las personas que viven en un lugar en el que tienen un pedacito de patio y puedan hacer compost, no por lo que eso pueda ayudar a la reducción de residuos, sino por el hecho de que les permite ver esos vínculos, ver esas interacciones que se siguen dando. Y a su vez, pensando también en los espacios de cuidado, en los lugares que, no sé, quizás sea una sensación y no esté bien, porque es algo que percibo, pero como que en los lugares en los que hay demasiada densidad demográfica, es más difícil salir del anonimato, por así decirlo, es mucho más fácil perderse. Y al ser tantos y pasar tantos por un mismo espacio, es más difícil reconocerse y encontrar en el otro o sea, sentirse parte de una comunidad, porque para ser una comunidad uno en parte tiene que conocer al otro o a la otra, digamos, o sea, tiene que hallarse, tiene que haber un lazo, o sea, no es cuestión nada más de tener un grupo de personas juntas. Y en general es más fácil encontrar comunidades en los lugares en los que la densidad demográfica es menor. Entonces, redondeando un poco la idea, la pregunta es si tal vez no tendríamos que discutir también para pensar en términos de ciudades ecofeministas la escala de las ciudades, y si tal vez no tendríamos que pensar también en volver, no sé si al campo, pero sí a tener más ciudades más dispersas en el territorio, porque entiendo que gran parte del saqueo que se puede dar hoy, por ejemplo, en el campo argentino, en esta región, tiene que ver con que en el campo no hay gente, hay taperas, hay casas vacías, entonces no hay ser humano que esté ahí para ver cómo se destruye la tierra. O sea, no hay una comunidad que esté ahí fuerte y presente. Y bueno, y la pregunta sería esa, o sea, pensar un poco como hasta qué escala podemos sostener ciudades. ¿Son viables ciudades de 1 millón de habitantes? ¿Cómo hacemos para volver a construir otras estructuras? ¿No tendríamos que pensar tal vez en una densidad, no sé, intermedia y más dispersa? O sea, tener núcleos urbanos o rururbanos más desperdigados en nuestro país. No sé si incentivar una migración desde acá a Rosario. Yo creo que en eso que planteás que estoy totalmente de acuerdo, y me parece que es un súper desafío que se viene, y que los procesos de pérdida de biodiversidad, el recalentamiento global y las problemáticas que acontecen hoy por hoy en los territorios, tanto rurales como urbanos, nos implican repensar este metabolismo urbano. Cómo establecemos los procesos energéticos, cómo pensamos en las escalas urbanas, de dónde viene el alimento, de dónde proviene cada cosa que en la ciudad se consume. Entonces, podemos pensar en ciudades, en núcleos habitacionales, donde esos intercambios recíprocos de materias, de energías, estén garantizados por flujos que permitan los intercambios cotidianos, los intercambios relacionales, ¿no? Ahí es a donde el ecofeminismo particularmente viene a traer muchas herramientas para repensar y reintroducir a los núcleos urbanos consolidados experiencias para volver a vincular la productividad ligada a la garantía de sustento.
Hay mucho por hacer claramente y la impermeabilización del suelo, como decís, por más que se haga en torres o a nivel, en vertical o en horizontal, hay impermeabilización que está coartando la posibilidad de la regeneración de la vida. Entonces, en esos términos, pienso que hay mucho trabajo por hacerse y lo que mencionaba yo en mi charla de repensar los circuitos productivos, la relocalización hoy por hoy es clave. Tenemos que ser conscientes de los desperdicios que emitimos, de las energías que ingresan, de dónde proviene el alimento que consumimos, la ropa, todo, para pensarlo en términos políticos, ¿no? En clave política, en estos procesos de transformación urbana que están aconteciendo. Eso me parece. Y además llamar la atención sobre una enorme paradoja en la que nos mete el capitalismo, porque esa construcción compulsiva de torres y de nuevos lugares no tiene correlato con el crecimiento poblacional ni con el déficit habitacional. Para dar una cifra que está desactualizada ya porque esta crisis estructural explotó el número de personas que hoy son obligadas a vivir en la calle, pero hasta hace 3 años más o menos habían censados 7.000 personas habitando las calles de la ciudad de Buenos Aires y 15.000 inmuebles desocupados, ¿no? Entonces, ¿para quién se está construyendo esas torres? Y yo creo que tú lo decías muy bien, porque como bien se viene analizando la ciudad como un espacio para la burbuja inmobiliaria y para la financiarización de la vida cotidiana, lo que produce es que las viviendas sean construidas para no ser habitadas y para entrar en los circuitos de la renta hipotecaria. Entonces, lo que tenemos es una enorme necesidad de hacer que la propiedad en las ciudades tenga una función social, porque como lo dice un autor que se llama Franz Hinkelamer, no debemos hablar de propiedad privada, sino de propiedad privativa, ¿no? Que es esa posibilidad de impedir el uso público de los recursos existentes. Y creo que eso es un enorme debate y está muy bueno darlo en Rosario, porque los excedentes de la soja están produciendo esta escena de torres y torres y torres, mientras hay gente que tiene que vivir en las peores condiciones, mientras que muchos de esos espacios están completamente desocupados, y ese es un tema esencial. Y lo otro en relación con el tamaño de las ciudades es la discusión de la economía urbana, que empiezan a hablar que las grandes ciudades producen deseconomías por la contaminación, etcétera, etcétera. Pero con las ciudades que hoy habitamos, yo creo que es muy importante dar estos debates, ¿no? Poner al frente, digamos, así como hemos podido ponerle límites a este modelo económico de este gobierno que estaba al completo servicio de los altos intereses del sector bancario y especulativo. Es necesario que cuando pensemos la ciudad podamos nombrar la forma como los excedentes son construidos para generar espacios que no pueden ser habitados por quienes están en un territorio, o mucho peor, para desplazar a los habitantes históricos de los territorios o de los lugares. Y en eso creo que la construcción de lo común en las ciudades es muy importante. Fíjense que muchas de las posibilidades de, digamos, la Villa 31 sigue estando ahí por la capacidad de sostener el territorio, de organizarse, de luchar, de no dejarse desalojar. Y muchos de los lugares que todavía, a pesar del asedio de la especulación inmobiliaria, son sostenidos sus habitantes, son por esa producción de lo común. Entonces, creo que no podemos renunciar a que en las grandes ciudades podamos organizarnos y lucharnos también por la defensa de nuestros territorios y poder nombrar esos procesos de extracción del valor de la vida cotidiana, ¿no? Esos procesos que hacen que nuestra vida cotidiana esté dolarizada y que hace que en las ciudades se torne imposible desarrollar una vida con otros, una vida de lo cotidiano y habitar la ciudad. Entonces, yo creo que ahí tenemos una enorme posibilidad a través del feminismo de nombrar esas formas
expropiativas, esas formas de captura de la vida para esas rentas especulativas, ¿no? Yo creo que ahí con el feminismo tenemos un trabajo que podemos aprovechar para que nuestras ciudades estén al servicio de las personas y nombrar esos circuitos de especulación y denunciarlos, ¿no? Pienso digamos, en Caballito, cuando los habitantes de Caballito empezaron a luchar contra las torres, ¿no? A cambiar las características del barrio para hacer torres infinitas que además no pueden ser habitadas por las clases que habitaban tradicionalmente esos lugares. Yo creo que esas luchas son muy importantes y desde el feminismo y desde el ecofeminismo las tenemos que alentar y fortalecer.